Cuando una Karen va a la cárcel, ¿te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando una Karen lleva su actitud de confrontación a un nivel completamente nuevo? No te vas a creer las interacciones, el caos y las fascinantes lecciones que nos esperan. ¿Aprenderán por fin la lección o seguirán haciendo trastadas entre rejas? Acompáñanos a desentrañar esto y ver si se hará justicia o si estallará el caos. Brandon Spencer. En 2014, Brandon Spencer recibió una condena de 40 años a cadena perpetua por un tiroteo en el que resultaron heridas 4 personas en una fiesta de Halloween en el campus de la Universidad de Carolina del Sur, USC. Durante la sentencia, Brandon se desbordó de emoción, golpeándose la frente contra el escritorio y gritando improperios, mientras el juez leía su condena por 4 cargos. Su abogado abogó por la clemencia, destacando su empleo como guardia de seguridad y sus aspiraciones de asistir a la universidad. Sin embargo, la fiscalía presentó a Brandon como miembro de una banda con un historial de violencia, presentando tweets como prueba. El tiroteo se consideró el resultado de una disputa con otro miembro de la banda, alimentada por la rivalidad en las redes sociales. TJ Lane. El caso de TJ Lane es un ejemplo inquietante de un individuo profundamente perturbado que cometió un horrible acto de violencia. Nacido como Thomas Lane III, era un estudiante de 17 años que se había trasladado a la escuela alternativa Lake Academy desde la Chardon High School de Chardon, Ohio. A pesar de haber cambiado de instituto, seguía compartiendo autobús con algunos de sus antiguos compañeros de Chardon High School. El 27 de febrero, mientras el instituto Chardon estaba abierto para desayunar antes de las clases, TJ entró en la cafetería y abrió fuego contra varios alumnos. Parecía haber desarrollado una rivalidad con algunos de los chicos contra los que disparó. Las grabaciones de vigilancia le captaron disparando a 4 estudiantes que estaban en una mesa, todos los cuales habían viajado en el mismo autobús que él. Además de esas víctimas mortales, hirió inadvertidamente a otro estudiante durante el tiroteo y disparó a una chica inocente cuando intentaba escapar. A pesar de que un profesor y un entrenador de fútbol le echaron del colegio, TJ no tardó en ser detenido en las inmediaciones. En el tiroteo murieron 3 alumnos y otros 3 resultaron gravemente heridos. Durante su comparecencia ante el tribunal, TJ se mostró insensible e indiferente. Incluso mostró desafiante un chaleco con la palabra asesino escrita en él, desoyendo el consejo de su abogado de no hacerlo. A lo largo del proceso, era evidente que no mostraba remordimiento alguno por sus actos. Finalmente, TJ Lane fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Fue un castigo adecuado para sus atroces crímenes y muchos estarán de acuerdo en que se hizo justicia. Darrell Brooks, un hombre de Wisconsin, no solo era un asesino, sino también conocido por abogar por la violencia contra los judíos y los blancos. En diciembre de 2021, cometió un acto atroz al atravesar con su todoterreno un desfile navideño en Milwaukee, lo que provocó la trágica muerte de 6 personas inocentes. Tras su detención, Darrell optó por representarse a sí mismo ante el tribunal, a pesar de la gravedad de los cargos que se le imputaban. A lo largo del proceso, Darrell mostró una actitud despectiva y poco colaboradora, ignorando las advertencias del juez y haciendo afirmaciones falsas. Intentó desacreditar a su exnovia que testificó contra él e incluso faltó al respeto al juez en varias ocasiones, mostrando una falta de consideración por la autoridad del tribunal. Finalmente, Darrell fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas y a otros 700 años de prisión por sus delitos. La juez del caso, Jennifer Darrow, se ganó los elogios de muchos por su paciencia, su comportamiento y su comprensión de la ley a la hora de manejar el comportamiento perturbador de Darrell durante el juicio. Se convirtió en una especie de celebridad local, recibiendo mensajes de agradecimiento y regalos de personas que presenciaron la retransmisión en directo del juicio. Antonio Barbó. El caso de Antonio Barbó arroja luz sobre el hecho de que el término Karen no se limita a las mujeres, ya que también existen homólogos masculinos. Antonio se enfrentaba a una cadena perpetua tras ser declarado culpable de un crimen espeluznante, matar a su propia bisabuela a martillazos con la ayuda de su amigo Nathan Pepe. Los 2 jóvenes entraron en su casa con la intención de robarle, pero cuando ella les sorprendió infraganti, decidieron atacarla brutalmente y matarla.
Durante su declaración ante el tribunal, Antonio confesó haber golpeado a la anciana varias veces con el martillo. Tras su atroz acto, intentaron ocultar su cuerpo en el maletero de un coche, pero no lo consiguieron, así que la dejaron en el garaje y la cubrieron con una manta. El nivel de violencia y traición, en este caso, es realmente perturbador, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de un miembro de su propia familia. Antonio y Nathan recibieron sus condenas, y Antonio, considerado el autor intelectual, fue condenado a cadena perpetua. A pesar de tener solo 14 años y estar a punto de empezar el instituto, ahora se enfrentaba a toda una vida entre rejas. Durante su comparecencia ante el tribunal, Antonio se mostró visiblemente angustiado e incapaz de serenarse para pronunciar sus palabras, por lo que su abogado tuvo que hablar en su nombre. Ninguna lágrima podría absolver a Antonio de sus actos. Él y Nathan aún eran jóvenes, pero sus actos habían causado un dolor y una pérdida inconmensurables a la familia de la víctima. La comunidad y el sistema judicial se dieron cuenta de la gravedad de su crimen y tuvieron que afrontar las consecuencias de su brutal acto. Erica May Butts y Shanita Latrice Cunningham, en un impactante incidente ocurrido en 2011, acapararon la atención nacional por un trágico crimen. Fueron condenadas por el asesinato de una niña de 3 años llamada Serenity Richardson, que estaba bajo su cuidado en Carolina del Sur. Las dos mujeres, que entonces tenían 25 años, mantenían una relación sentimental con Serenity, a la que habían visitado con su madrina, Erica, en 2009. Los informes sugieren que ambas mujeres golpearon implacablemente a la pequeña utilizando perchas de plástico y un cinturón, causándole graves lesiones en todo el cuerpo excepto en las plantas de los pies. La horrible agresión se desencadenó cuando Serenity tuvo un accidente con el orinal, lo que llevó a la mujer a decidir disciplinarla. Trágicamente, sus acciones fueron demasiado lejos, y Serenity perdió la vida. Tras darse cuenta de la magnitud del daño, intentaron ocultar las pruebas colocando a la niña en hielo y exponiéndola a lejía. Tras su detención, Erica y Shanita fueron acusadas y juzgadas, y finalmente condenadas a cadena perpetua por sus imperdonables actos. Durante la sentencia, ambas mujeres y sus familiares mostraron en la sala arrebatos emocionales extremos y algunos se derrumbaron e hiperventilaron. Conozcamos a Joshua Phillips, que cometió un acto atroz con solo 14 años. Joshua vivía en los suburbios de Lakewood, en Jacksonville, Florida, desde que su familia se trasladó allí. Su infancia fue problemática, con un padre alcohólico y maltratador llamado Steve y una madre reclusiva. Con dificultades para hacer amigos, Joshua encontró consuelo en su vecina de 8 años, Maddie Clifton, que se convirtió en su única amiga en el nuevo barrio. Un día, mientras jugaban juntos, Joshua tuvo un accidente y sin querer hirió a Maddie. Temeroso de la reacción de su padre, Joshua reaccionó impulsivamente, arrastrando a Maddie a su habitación, donde la estranguló y golpeó con un bate. En un intento desesperado por ocultar el crimen, Joshua escondió el cadáver de Maddie bajo su cama y lo mantuvo allí durante una semana, hasta que el olor llamó la atención de su madre, que descubrió la trágica escena y denunció el hecho a la policía. Tras un largo proceso judicial, Joshua fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Posteriormente intentó apelar su caso, pero su recurso no prosperó. De mayor, Joshua expresó un profundo remordimiento por sus actos, reconociendo el inmenso dolor que había causado. No podía pretender comprender el dolor que había infligido a la familia de Maddie, pero reconocía el vacío que había creado en sus vidas. Ronnie O'Neill. En marzo de 2018, Ronnie O'Neill acaparó la atención nacional cuando fue condenado por el asesinato de su entonces novia Kenyatta Baron y de la hija de ambos, Neve O'Neill. El caso fue muy inusual, ya que Ronnie, que tenía 29 años en ese momento, hizo una angustiosa llamada al 911, afirmando que estaba siendo atacado por demonios blancos y acusando a Kenyatta de intentar matarlo. Sorprendentemente, admitió haber matado a Kenyatta durante la llamada. Cuando la policía llegó a su residencia, encontró a Kenyatta inconsciente en el patio y descubrió que Ronnie había atacado mortalmente a su hija, Neve, con un hacha. Ronnie también disparó a su hijo, Ronnie IV, aunque afortunadamente el pequeño sobrevivió pero resultó gravemente herido. Durante el juicio, Ronnie se representó a sí mismo en lugar de contratar a un abogado, y su comportamiento se volvió errático e incoherente, llegando a referirse a Kenyatta y a sus hijos como entidades diabólicas.
Al final, el intento de Ronnie de defenderse y sus peculiares acciones no salieron bien. Fue detenido tras resistirse a la policía y finalmente condenado a 3 cadenas perpetuas, junto con otros 90 años, por sus delitos. Fue un duro desenlace para Ronnie y sus esfuerzos por demostrar su valía solo parecieron sellar su destino. Ha llegado el momento de hablar de la famosa historia de tragedia y justicia. Kimberly Kessler. En una espeluznante historia que conmocionó a todo el país, el nombre de Kimberly Kessler quedó vinculado a un horrible crimen que acabó con la vida de su compañera de trabajo Jolene Cummings. En la apasionante escena judicial que se desarrolló, había una mujer que utilizaba diferentes nombres en distintos estados, lo que complicó el caso. En la primavera de 2018, Jolene Cummings, de 34 años, desapareció, lo que conmocionó al vecindario. Por más que lo intentaron, no pudieron encontrar su cuerpo. Había ganas de justicia, pero la pena de muerte no estaba sobre la mesa. En su lugar, Kessler recibió una sentencia que la mantendría en la cárcel el resto de su vida. El juez dejó muy claro que Kessler no podía salir impune de lo que había hecho. Durante la investigación y el juicio, la salud mental ocupó un lugar destacado. Al principio, no se creía que Kessler pudiera ser juzgada, pero más tarde se demostró que podía comprender la gravedad de lo que había hecho. Pero durante el juicio, se negó a participar, lo que causó problemas que llevaron a ponerla en una sala diferente con un enlace de vídeo a la sala. Las acciones de Kessler cayeron en un agujero preocupante. Al parecer, estaba delgada porque se mataba de hambre, y su vestimenta en el tribunal era muy controvertida. Sus escandalosas muestras de desdén y falta de arrepentimiento fueron quizá las más perturbadoras. Al insultar al juez y actuar de forma extraña y antihigiénica, demostró que su mente estaba empeorando, lo que conmocionó al personal de la cárcel. A pesar de todo, la familia y los amigos de Jolene Cummings pudieron llegar a una especie de paz con lo sucedido. Aunque nunca se encontró su cuerpo, se hizo justicia. El hecho de que Kimberly Kessler fuera declarada culpable y condenada a cadena perpetua ayudó a algunas de las personas que se preocupaban por Jolene. Aunque Kessler tenía problemas de salud mental y había hecho cosas malas, no podían dejarla libre por el horrible crimen que cometió. Cuando Amanda Stiles y su exmarido, Ryan, se ven envueltos en una polémica vista por la custodia, este es el dramático ambiente en el que se encuentran. Aunque la jueza que preside el caso es bien conocida por su firmeza, no tenía ni idea de la tormenta que se estaba gestando en su sala. La forma en que Amanda se comportó fue sospechosa desde el principio. Su evidente desprecio por la juez y el tribunal, así como sus constantes interrupciones, eran señales de advertencia de un conflicto inminente. Daba la impresión de querer desbaratar el proceso, llegando incluso a expresar su esperanza de que las cosas salieran bien delante de todos. Sus esfuerzos por eludir las normas y conseguir un abogado designado por el tribunal no hicieron más que avivar las llamas de la controversia. El comportamiento perturbador de Amanda se agravó cuando hizo caso omiso de las amonestaciones del juez, lo que provocó más pandemonium. Se negó a pagar un análisis de drogas y reconoció libremente que consumía estupefacientes ilegales, a pesar de que afirmaba que esas sustancias estaban permitidas en algunas regiones. Su actitud arrogante y su abierto desdén por el sistema judicial no le hicieron ningún favor y solo sirvieron para empañar aún más su comparecencia ante el tribunal. El juez hizo un esfuerzo valiente por tomar el control de la situación e instó a Amanda a hablar solo cuando fuera absolutamente imprescindible, pero sus esfuerzos fueron en vano. Continuó hablando por encima del juez e incluso cerró la pantalla como expresión de desprecio hacia la figura de autoridad. Su comportamiento, que ya era errático, se descontroló aún más a medida que pasaba el tiempo, demostrando una flagrante falta de respeto por la autoridad del tribunal. El comportamiento de Amanda no mejoró en absoluto en el transcurso de la vista. Incluso recurrió a insultos cuando fue incapaz de responder a las preguntas del juez con dignidad. Amanda no retrocedió ante las repetidas advertencias y amenazas del juez de que sería castigada. Se la acusó de desacato y se le impusieron multas y otros castigos. Ryan, que había estado casado con Amanda, observó con asombro su comportamiento irracional. Ryan se sintió feliz de no estar ya unido a alguien que se comportaba de esa manera, ya que los esfuerzos del juez por mantener el orden se encontraron con una desobediencia inflexible.
A lo largo de todo el proceso, las acciones de Amanda dificultaron que el tribunal de custodia avanzara, lo que fue perjudicial para su propia causa. Su comportamiento suscita serias dudas sobre su capacidad para proporcionar a su hijo un entorno seguro y afectuoso en el que crecer. La estremecedora historia real de la rebelión de Deborah Hunter durante la pandemia, en medio del caos causado por una pandemia implacable, las acciones imprudentes de una sola dama enviaron ondas de choque por toda la ciudad. Se trata de Deborah Hunter, que tuvo la arrogancia de creerse exenta de las restricciones de las máscaras que protegían la salud pública. No tenía ni idea de que su comportamiento sería grabado por una cámara, lo que garantizaría que su despreciable conducta quedara grabada en los anales de la infamia para siempre. En medio de lo peor de la pandemia, Deborah decidió que las restricciones no se aplicaban a ella mientras estaba de compras con su hijo. No se molestó en disfrazarse y se paseó arrogantemente por la tienda como si fuera inmune a las repercusiones de sus actos. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación demostraría hasta qué punto carecía de cualquier tipo de compasión. Heather Sprague, una valiente enferma de cáncer que ya se enfrentaba a graves problemas de salud. El camino de Deborah se cruzó con el de Heather y en un acto malicioso tosió sobre la indefensa mujer. Heather se vio sorprendida. Las acciones de Deborah adquirieron un escalofriante grado adicional de crueldad cuando Heather describió el suceso como una agresión que incluía un componente tanto físico como psicológico. Deborah se enfrentó a todo el peso del sistema legal una vez que se estableció la gravedad de su transgresión. El juez la consideró responsable de su flagrante falta de respeto por el bienestar de los ciudadanos y la sensibilidad necesaria en estos tiempos difíciles. Fue condenada a 30 días de cárcel, una respuesta rápida y severa que envió un mensaje claro sobre la gravedad de sus actos. Deborah se vio obligada a afrontar las consecuencias de sus actos imprudentes cuando el caso llegó a los tribunales. Admitió que había cometido un error y expresó su pesar no solo por el efecto que había tenido en ella misma, sino también en su familia. Su voz estaba llena de remordimiento. El efecto que tuvo en sus hijos fue evidente y admitió que sus acciones tuvieron un impacto significativo en cómo se convirtieron. Aunque su testimonio ante el tribunal demostrara que era consciente del sufrimiento que había causado, nunca sería suficiente para reparar el daño que había causado a Heather Sprague o a la comunidad en su conjunto. Incluso después de que Deborah pidiera disculpas, el dolor, la ansiedad y la angustia causados por su estúpida conducta siguieron afectando a quienes se vieron afectados por ella. El caso de Penélope Soto, que se volvió viral por el enfrentamiento en tribunales que sacudió al país. Recordemos el año 2013, cuando una acalorada discusión en tribunales llamó la atención de personas de todo el mundo. Penélope Soto, cuya audiencia de fianza en un tribunal de Miami se convirtió en un espectáculo que se haría viral, fue el centro de atención durante todo el calvario. Estaba acusada de posesión de estupefacientes, pero actuó como si el proceso no fuera más que una broma. Sin embargo, no tenía ni idea de las ramificaciones que le esperaban. La actitud despreocupada y desdeñosa de Penélope hacia el juez Jorge Rodríguez, cuando éste intentaba evaluar su situación económica, hizo que se levantaran las cejas. Penélope respondió a las preguntas formuladas por el tribunal con una actitud despreocupada, actuando casi como si las cuestiones no fueran importantes a pesar de la gravedad de la situación. El juez, sin embargo, no se dio por aludido y le dijo con dureza que la sala exigía respeto y decoro en todo momento. A continuación, el tribunal procedió a investigar su consumo de sustancias para averiguar su estado mental durante las últimas 24 horas. Penélope negó con vehemencia cualquier consumo reciente, pero su comportamiento a lo largo de la conversación suscitó serias dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones. Como respuesta contundente y firme, el juez Rodríguez, conocido por su estilo sin rodeos, aumentó la fianza de la acusada a $10,000 como severa advertencia sobre la importancia de mostrar respeto. Cuando Penélope fue informada del aumento del importe de la multa, la tensión en la sala aumentó. En un arrebato de ira, gritó al juez y le mostró el dedo corazón delante de todos. Era imposible pasar por alto una falta de respeto tan evidente, así que el juez Rodríguez tomó medidas inmediatas y condenó a la acusada a 30 días de cárcel.
El suceso se hizo viral en varias plataformas de medios sociales, lo que suscitó intensas opiniones en todo el país. A muchos les indignó el comportamiento descortés de Penélope, pero otros empatizaron con las consecuencias que tuvo que sufrir por sus actos. Además, suscitó un debate sobre el papel que desempeñan las redes sociales en la amplificación de los procedimientos judiciales, lo que contribuyó a transformar un conflicto judicial local en un espectáculo mundial. Tras los acontecimientos, Penélope presentó sus disculpas oficiales al juez, en las que admitía haber cometido errores y lamentaba haber actuado de forma poco amistosa con el magistrado. Incluso en las circunstancias más difíciles y estresantes, es fundamental mantener un comportamiento respetuoso y actuar de forma adecuada. Este episodio nos recuerda la importancia de respetar estas normas. El juicio de Penélope Soto, que se hizo viral, pasará a la historia como un acontecimiento inolvidable en los anales de la historia jurídica. Sirve para recordarnos a todos que las acciones que emprendemos pueden tener efectos de largo alcance y que los tribunales no esperan menos que decoro y respeto de sus participantes. Gracias por participar. Si este vídeo te ha parecido tan interesante como a nosotros, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.